En tiempos de esclavitud y muerte, nace un niño hebreo que cambiará la historia. Moisés, condenado a morir por decreto del faraón, es escondido por su madre y colocado en una cesta sobre el Nilo, hasta que la hija del faraón lo encuentra y lo cría como su propio hijo. En este video conocerás el sorprendente inicio de su vida y exploraremos también evidencias que respaldan la veracidad del relato bíblico. ¿Fue Moisés solo un personaje de fe o también de la historia? Acompáñanos a ver la primera parte de una de las historias más maravillosas de la Biblia. Después de la muerte de José, el hebreo, hijo de Jacob, que una vez salvó a Egipto del hambre, surgió un nuevo faraón, uno que no conocía su historia. Temeroso del crecimiento del pueblo de Israel, este rey cruel los convirtió en esclavos. Día tras día, los hebreos construían ciudades, cargaban ladrillos, sufrían golpes. Crearon para Egipto las ciudades de Pitón y Ramsés, pero cuando más los oprimían, más crecían y se multiplicaban. El pueblo de Egipto veía cómo se reproducían, por lo que el repudio a el pueblo hebreo crecía cada día más. Aunque no existen pruebas arqueológicas directas del personaje de José, su historia encaja en un contexto histórico real. Durante el llamado Segundo Período Intermedio, Egipto estuvo parcialmente gobernado por un grupo extranjero, los Hicsos, de origen semita. En documentos egipcios se mencionan administradores semitas en funciones similares a las que la Biblia atribuye a José. En textos antiguos, como los papiros de Leiden y Anastasi, aparecen menciones de trabajadores extranjeros en labores de construcción, muchos de ellos provenientes de Canaán. Algunos registros incluso utilizan el término apirú, una palabra que los expertos relacionan con los hebreos para referirse a estas poblaciones. Además, los arqueólogos han identificado las ciudades de Tel, el Mascuta y Pi-Ramsés, ambas en el delta oriental del Nilo, asociadas a Pitón y Ramsés respectivamente. Igualmente, excavaciones en la zona han revelado ladrillos de adobe usados en grandes proyectos de construcción, algunos sin paja, como lo menciona el relato bíblico. El pueblo hebreo, cansado de su opresor, clamaba al cielo por liberación. Sin embargo, el faraón, además de esclavizarlos, quiso frenar su multiplicación, ordenando algo atroz. Primero, ordenó a las parteras hebreas matar a todo varón en el momento del parto, pero ellas temieron a Dios y desobedecieron. Al ver que su plan fracasaba, el faraón dio la orden más malvada: todo hijo varón que nazca, échenlo al Nilo. Las casas hebreas se llenaron de llanto contenido, madres escondiendo a sus bebés, padres en silencio, sin poder protegerlos. El Nilo, símbolo de fertilidad y vida, se convirtió en un río de muerte. Si bien no existen registros egipcios que documenten directamente este decreto, la práctica de reprimir a grupos extranjeros, mediante violencia o control demográfico, está ampliamente atestiguada en la historia antigua. Aunque no tenemos pruebas de una matanza sistemática como la que describe el texto bíblico, sí contamos con paralelos históricos en otras culturas antiguas, donde los infanticidios por razones políticas o religiosas fueron practicados. En Egipto, el infanticidio no era común ni aceptado abiertamente, pero hay representaciones de niños sacrificados en ciertos contextos rituales, especialmente en tiempos de crisis o agitación política. También, las comadronas en el antiguo Egipto eran figuras respetadas y, en muchos casos, tenían libertad para actuar según su conciencia. Que las parteras hebreas hayan desobedecido por temor a Dios habla también de una resistencia silenciosa, una idea muy presente en los relatos antiguos de opresión. Aunque no tenemos hallazgos físicos de estos episodios, los historiadores coinciden en que el relato refleja una narrativa típica de pueblos perseguidos, donde los opresores llegan a cometer actos atroces para mantener el control. Estos relatos suelen basarse en recuerdos colectivos de sufrimiento real, transmitidos de generación en generación. Pero mientras el imperio intentaba borrar una generación y el terror se apoderó de las madres hebreas, una de ellas, de la tribu de Leví, casada con un hombre de la misma tribu, dio a luz a un niño hermoso. Durante 3 meses, aquella madre hebrea sostuvo la vida de su hijo en silencio. Cada llanto era un riesgo, cada noche una angustia. Lo amamantaba con ternura, mientras el miedo le susurraba que en cualquier momento podrían encontrarlo. Las patrullas egipcias recorrían las calles, buscando a los recién nacidos. Las paredes de su hogar no eran suficientes para protegerlo del edicto del faraón. Sabía que no podría ocultarlo por siempre, hasta que llegó el día más difícil de su vida, el día en que tuvo que dejarlo ir, pero no lo hizo al azar.
Con una gran aflicción y un corazón roto, preparó una cesta de juncos, la selló con brea para que flotara, y colocó en ella a su pequeño. Lo dejó entre las cañas del Nilo, confiando en que Dios cuidaría de él. La hermana del bebé, Miriam, vigilaba a lo lejos, sin apartar la vista de su hermano. Y entonces sucedió algo inesperado. La hija del faraón bajó al río a bañarse, rodeada por sus doncellas. Su porte era noble. Su túnica hermosa fluía como el agua que tocaba sus pies. No buscaba más que un momento de calma, pero su mirada se detuvo en algo inusual, una pequeña cesta flotando entre los juncos. Intrigada, la princesa alzó la mano. Una de sus sirvientas fue por ella. Al abrirla, no encontró oro ni ofrendas, solo un bebé. Y en ese instante, el llanto de la criatura rompió el silencio del mediodía, un sonido frágil, humano y milagrosamente vivo. «Es uno de los niños hebreos», exclamó al ver la cesta abrirse ante sus ojos. El pequeño lloraba, envuelto en telas humildes, con la piel aún húmeda por el viaje entre los juncos del Nilo. Su corazón, acostumbrado al lujo y la obediencia ciega a su padre, se quebró por primera vez. No llamó a los guardias, no miró a otro lado. Lo tomó en brazos, lo abrazó como si fuera suyo, y en ese instante, bajo el sol egipcio, una hija del faraón desobedeció al imperio y salvó a quien cambiaría la historia. Miriam, la niña que observaba desde la orilla, escondida entre los juncos, con el corazón latiendo con fuerza, vio cómo la hija del faraón, al encontrar al bebé, lo sostuvo con ternura, pero supo que no era suficiente. Ese niño necesitaba algo más que compasión real, necesitaba leche, amor y protección. Entonces, con una valentía que superaba su edad, Miriam salió de su escondite. Se acercó sin temblar, sin titubeos, y habló con respeto pero con firmeza. «¿Quiere que busque una mujer hebrea que lo amamante por usted?» La princesa, conmovida y quizás confundida, aceptó sin saber a quién se refería. Y así, con una mezcla de astucia y providencia, el pequeño regresó a los brazos de su verdadera madre, no como un fugitivo, sino como un niño encomendado por la hija del mismo faraón. En medio del peligro, el amor de una hermana cambió el destino de un libertador. Pero, ¿qué nos dice la historia? ¿Qué evidencias históricas tenemos que avalen esta parte del relato del Éxodo? Primero, el uso de una cesta de juncos sellada con brea tiene base en las prácticas antiguas del cercano Oriente. En la región mesopotámica, por ejemplo, se han encontrado referencias a cestas impermeabilizadas utilizadas para transportar bebés o bienes flotando sobre el agua. Respecto al Nilo, sabemos que era un lugar cotidiano para las mujeres egipcias, incluidas las de alto rango. Las princesas, aunque vivían en espacios protegidos, también realizaban baños rituales o recreativos en el río. Existen representaciones artísticas que muestran escenas femeninas en las riberas del Nilo, y en la literatura egipcia, las doncellas y la nobleza interactúan con el entorno natural del río. En cuanto a la figura de la hija del faraón, si bien no hay registros que identifiquen a una mujer egipcia específica como la rescatadora de Moisés, pero el hecho de que una princesa adopte o críe a un niño extranjero no es completamente ajeno al mundo antiguo. Egipto era una sociedad jerárquica, sí, pero la familia real tenía poder para tomar decisiones personales fuera de lo estrictamente legal o militar, especialmente si no afectaban el trono. Además, la presencia de niños semitas dentro de los hogares egipcios como sirvientes o criados sí está documentada. El llamado Papiro Brooklyn, datado alrededor del 1700 a.C., menciona a más de 40 sirvientes con nombres semitas, muchos de ellos mujeres y niños, lo que sugiere una convivencia forzada de grupos extranjeros dentro de la estructura doméstica egipcia. Y aunque no se ha encontrado la cesta de Moisés, las condiciones geográficas del delta del Nilo sí coinciden con la descripción bíblica: cañaverales, aguas lentas y espacios donde una cesta podría permanecer flotando, sin ser arrastrada inmediatamente por la corriente. Siguiendo el relato del Éxodo, aquella mujer que había vivido meses al borde del llanto y del miedo ahora podía respirar. Por primera vez, pudo sostener a su hijo sin temor a los pasos en la calle, sin silenciar su llanto, sin esconder su sonrisa. Lo alimentó con calma, lo arrulló cantándole canciones que hablaban del Dios de sus padres. Sus brazos, que antes temblaban al sostenerlo, ahora se volvieron fuertes. Criaba a su hijo con libertad, pero también con el profundo dolor de saber que no sería para siempre. Lo más sorprendente
Lo hacía con el permiso y con una paga de la misma casa real que había decretado su muerte. El niño que debía ser lanzado al Nilo ahora crecía con leche hebrea, bajo un techo hebreo, con un nombre aún desconocido, pero con un destino ya marcado desde el cielo. Cuando llegó el momento de entregarlo al palacio, el corazón de su madre se quebró en silencio. El pequeño fue llevado a los brazos de la princesa egipcia, quien lo recibió como si el destino mismo se lo hubiera confiado. Lo observó con ternura, con asombro, como si no pudiera creer que un niño así llegara flotando por el Nilo como un regalo de los dioses. Y entonces le dio un nombre que marcaría su historia para siempre. Lo llamaré Moisés, porque del agua lo saqué. Es verdad que aún no hay una inscripción egipcia que mencione a Moisés por nombre, pero eso no significa que no existió. Los faraones no registraban derrotas ni eventos que comprometieran su poder. Esta es una de las claves, por lo que aún no se ha encontrado esta historia en jeroglíficos. Pero la arqueología sí ha demostrado que en el delta del Nilo vivieron pueblos semitas, esclavizados durante siglos. Ese contexto coincide con el relato bíblico. Moisés pudo haber sido uno de ellos, un líder real, cuya historia fue transmitida y engrandecida por generaciones. No hay prueba directa, pero tampoco hay evidencia que lo niegue. Y cuando historia, tradición y arqueología apuntan en la misma dirección, lo más razonable es pensar que sí hubo un Moisés, y que su historia tiene raíces reales. Es por esto que ese nombre, nacido entre juncos y lágrimas, sería recordado por generaciones. Así comenzó la historia del niño que escapó de la muerte flotando sobre las aguas, criado por una madre hebrea, adoptado por una princesa egipcia y destinado a caminar entre dos mundos. Pero nada de esto fue casualidad. Fue un milagro orquestado por Dios, una muestra poderosa de que, aun en medio del dolor y la oscuridad, Él no olvida a su pueblo. Moisés crecería en los palacios del imperio que oprimía a los suyos, sin saber que un día sería la voz que gritaría libertad. Porque cuando el amor de Dios se mueve, el destino fue sellado en silencio, pero su cumplimiento hará temblar a Egipto. Un niño hebreo, oculto entre juncos, crecerá en el corazón del imperio, y cuando llegue su hora, ni el oro del faraón, ni los dioses de Egipto podrán detenerlo. Lo que parecía un rescate, era solo el primer movimiento de un plan eterno. La libertad se está gestando, y el juicio está por comenzar. Suscríbete para la segunda parte de la historia de Moisés, el libertador del pueblo de Dios, y entérate de las evidencias que avalan esta historia.